¿Alguna vez tus propios hijos han dejado de llamarte, de visitarte, como si hubieras quedado en el olvido? Ese silencio, que duele más que cualquier palabra, puede parecer un abandono, pero no estás solo. En Isaías 49:15 Dios declara: ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su hijo? Aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré, jamás. Este versículo no solo consuela, sino que revela una verdad profunda. Incluso cuando los más cercanos se alejan, Dios permanece atento, fiel y lleno de compasión. Hoy exploraremos qué hacer cuando el amor de tus hijos parece haberse enfriado y cómo Dios puede transformar ese dolor en un nuevo comienzo. Te mostraremos cómo responder espiritualmente ante esta herida y cómo recuperar tu paz interior. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en medio de este silencio? Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier palabra hiriente, no porque haya gritos ni discusiones, sino porque de repente ese hijo o hija que solía abrazarte sin soltar, ahora no llama, no pregunta cómo estás, no aparece en las fechas importantes, ni siquiera por compromiso. Solo hay ausencia, un vacío extraño que duele más que el rechazo abierto. Te preguntas qué hiciste mal, repasas conversaciones una y otra vez, buscando pistas. Tal vez dijiste algo que no debiste, o quizás simplemente la vida los cambió. Pero lo cierto es que ese silencio se instaló y no sabes cómo romperlo. Lo que antes era rutina, ahora es distancia. Lo que antes era amor incondicional, ahora se siente como indiferencia. Y es en ese momento, cuando crees que te han dejado de querer, que Dios comienza a hablar. Tal vez no lo escuchas aún, porque el dolor ocupa demasiado espacio. Pero si prestas atención, descubrirás que ese aparente abandono no es un castigo ni una señal de tu fracaso como padre o madre. Es una puerta, un llamado, un propósito mayor. Porque cuando los seres humanos te olvidan, es allí donde el cielo te recuerda que no fuiste creado solo para ser madre o padre, sino para ser hijo de Dios. El profeta Elías experimentó algo parecido. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal y de haber sido testigo del poder de Dios en el monte Carmelo, huyó al desierto. Se sintió solo, agotado, sin sentido. Se recostó bajo un arbusto y pidió morir. En ese punto de desesperación, Dios no lo reprendió, no lo juzgó. Le envió un ángel que le dijo: levántate y come porque te queda un largo camino por recorrer. Primera Reyes 19:7. Y cuando Elías se refugió en una cueva, el Señor le habló, pero no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Lo hizo en un silbo apacible y delicado. Fue en el silencio donde Dios se reveló. A veces el silencio de tus hijos no es un muro, sino una cueva. Un lugar donde Dios te lleva para encontrarse contigo de una forma que no sería posible en medio del ruido de la familia, de los compromisos, de los abrazos rutinarios. Hay revelaciones que solo nacen en la soledad, no porque Dios te quiera ver sufriendo, sino porque necesita tu atención completa. Y mientras tus hijos miran hacia otro lado, el cielo fija su mirada en ti. Jesús también conoció el abandono en Getsemaní. Pidió a sus discípulos que velaran con él, que lo acompañaran en la hora más oscura de su vida. Pero ellos se durmieron. En la cruz muchos de los que lo habían seguido fielmente huyeron. Incluso Pedro, su amigo más cercano, lo negó. Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Fue una expresión humana de un dolor profundo, un eco del corazón partido. Pero también fue la antesala de la resurrección. Antes de la gloria vino el abandono. Antes de la victoria vino el silencio. No estás solo en tu dolor. Dios no ignora tus lágrimas. Cada una de ellas es vista, contada y recogida por Él.
Salmo 56:8 dice: tú llevas la cuenta de mis aflicciones, has recogido mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no están anotadas en tu libro? No solo las ves, sino que las guardas. Porque lo que hoy parece vacío, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana sanará a otro. Pero para que eso suceda, primero necesitas entender que el silencio no es siempre señal de fracaso. A veces es la señal de que Dios ha decidido apartarte para algo más alto. Hay personas que han pasado por esto. Padres que se desgastaron tratando de mantener el contacto, de organizar reuniones, de enviar mensajes que nunca recibieron respuesta. Madres que prepararon comida y pusieron 2 platos esperando a ese hijo que prometió venir y no llegó. Historias comunes pero invisibles, dolor silente, pero en medio de esa espera algo sucede. Si abres tu corazón a la voz de Dios, comenzarás a ver que detrás de ese vacío hay una preparación divina. Una mujer relató que tras años de sentirse desplazada por sus hijos adultos, cayó en depresión. Intentó llenar el vacío con actividades, con personas, con distracciones, pero nada funcionó. Hasta que un día, en su momento más frágil, escuchó un mensaje sobre cómo Dios usa el desierto para hablar al corazón. Empezó a leer la Biblia con más profundidad, a orar sin buscar respuestas inmediatas. Y en ese proceso descubrió algo sorprendente. No había perdido a sus hijos. Se había encontrado con su padre. Y esa relación, que antes era débil, se volvió el centro de su vida. Hoy dice que aunque sus hijos siguen ausentes, su alma ya no lo está. Su paz no depende de si la llaman o no. Porque su identidad no está en lo que ellos hacen, sino en lo que Dios dice de ella. Isaías 43:1-2 nos recuerda: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo no dice si pasas por el agua o el fuego, sino cuándo. Porque en la vida hay pruebas, hay decepciones, hay abandonos, pero la promesa es clara: no estás solo. Dios no ha permitido este distanciamiento para castigarte, lo ha permitido para transformarte. Es difícil de aceptar, pero muchas veces cuando los hijos se van, es el cielo que se acerca. Y cuanto más te vacías del dolor humano, más espacio tiene Dios para llenar tu alma con su amor. Esto no significa que debas dejar de amar a tus hijos, todo lo contrario, pero sí significa que no puedes seguir esperando que ellos sean tu fuente de paz. Esa responsabilidad nunca les perteneció. Tus hijos pueden honrarte, pueden cuidarte, pueden darte alegrías, pero solo Dios puede darte plenitud. En Lucas 10 encontramos a Marta y a María recibiendo a Jesús en su casa. Marta se preocupaba por todos los detalles. Estaba ocupada, estresada, molesta porque su hermana no la ayudaba. Pero María se sentó a los pies de Jesús, escuchando su voz. Cuando Marta se quejó, Jesús le dijo: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Lucas 10:41-42. Tal vez tú también te has inquietado por muchas cosas, por las llamadas que no llegan, por los abrazos que faltan, por las palabras que se niegan. Pero hoy Dios te invita a hacer lo mismo que hizo María: sentarte a sus pies, escuchar su voz, dejar que Él te diga lo que tus hijos no dicen, porque lo que viene de Dios no se pierde. Nadie te lo podrá quitar. Muchos padres viven con la esperanza de una reconciliación, y eso está bien, Dios puede restaurar, pero mientras esa restauración llega, si es que llega, Él quiere trabajar contigo. Tu relación con tus hijos no debe ser un obstáculo
para tu relación con tu Creador. De hecho, puede ser la llave para profundizar en ella. La soledad, cuando se ofrece a Dios, se convierte en santuario. El silencio, cuando se llena de oración, se convierte en diálogo. Y el abandono, cuando se pone en manos del Padre, se transforma en encuentro. Porque Dios es experto en usar lo roto para construir lo eterno. Job lo perdió todo, sus hijos, su salud, sus bienes. Se sentó en la ceniza cubierto de llagas, solo, incomprendido. Pero aún así dijo: yo sé que mi Redentor vive y al final Él se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Esa fe fue la que lo sostuvo. No era fe en que todo mejoraría, sino en que Dios estaba con él, aunque todo a su alrededor cayera. Y Dios no solo lo restauró, sino que lo bendijo aún más que antes. No porque se lo merecía, sino porque supo confiar en medio de la prueba. Hoy puedes hacer lo mismo. No necesitas entender por qué tus hijos se alejaron. No necesitas saber si volverán. Solo necesitas saber esto: Dios nunca se ha ido. Él sigue allí, observando tu dolor, recogiendo tus lágrimas, sosteniendo tu alma. Y mientras todos se alejan, Él se acerca. Tal vez este es el tiempo en el que Dios quiere llevarte más profundo, donde tu identidad como madre o padre queda en pausa y tu identidad como hijo de Dios toma protagonismo, donde dejas de perseguir respuestas y comienzas a recibir revelaciones, donde el dolor ya no es una cárcel, sino una plataforma. El rechazo humano nunca tiene la última palabra cuando Dios es quien escribe tu historia. Puede que tus hijos no te llamen, puede que no te visiten, pero Dios te está llamando todos los días. ¿Estás escuchando? Porque quizás el silencio de tus hijos no es el fin de algo, sino el inicio de todo lo que Dios quiere hacer contigo. El dolor que provocan los lazos rotos no siempre se manifiesta con gritos ni con reproches. A veces duele en el silencio, duele cuando el teléfono no suena, duele cuando nadie pregunta si estás bien, duele cuando los días especiales pasan desapercibidos, duele cuando los hijos, por quienes diste todo, han hecho espacio en sus vidas para todo, menos para ti. Y en ese espacio vacío no hay explicaciones, no hay disculpa, solo una distancia cada vez más fría. Pero hay una verdad que no puede ser ignorada. La herida que tus hijos han causado sin siquiera notarlo, también la ve Dios. La palabra no desconoce este tipo de sufrimiento. De hecho, Jesús lo anticipó con claridad. En Mateo 10:21 declaró: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Aunque esta profecía se relaciona directamente con la persecución por causa del Evangelio, revela una realidad profunda. Los lazos familiares también pueden quebrarse cuando se pierde la visión espiritual, no siempre por odio, muchas veces por egoísmo, orgullo o ignorancia emocional. Pero independientemente de la causa, la herida permanece. En esos momentos, cuando el corazón se encuentra herido por quienes deberían haberlo cuidado, el alma clama por justicia, por reconocimiento, por reparación. Pero la justicia humana rara vez sana lo que solo puede restaurarse desde lo eterno. El primer paso hacia la verdadera sanidad no es el reclamo, ni la reconciliación, ni siquiera la conversación pendiente. El primer paso es el perdón. No el que se pide, sino el que se otorga, aun cuando nadie lo ha solicitado, porque solo así el alma se libera del ciclo del resentimiento y la esperanza puede renacer. Jesús enseñó esto con autoridad en Mateo 6:14-15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonaría a ustedes las suyas. Este principio no es negociable. No perdonar detiene el flujo de gracia.
retener el dolor como un derecho impide que la sanidad de Dios alcance las zonas más profundas del corazón. Aunque parezca injusto, el perdón es la única vía para dejar de vivir atado a una herida que el otro ni siquiera reconoce. Pero perdonar no es olvidar, no es justificar, no es aceptar el maltrato. Perdonar es soltar el derecho a cobrar una deuda emocional. Es liberar al otro de una prisión que en realidad encierra más al que guarda rencor. Efesios 4:31 a 32 lo expresa con claridad. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este mandato no es solo una instrucción moral, es una llave espiritual. Quien no perdona se queda estancado. Quien libera avanza. Ahora bien, ¿cómo perdonar a alguien que no ha pedido perdón? ¿Cómo sanar una herida que fue causada con indiferencia o frialdad? La respuesta está en comprender que el perdón no depende del otro, sino de tu relación con Dios. En Colosenses 3:13 se nos instruye, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. La medida del perdón no es la conducta del ofensor, sino la gracia que tú mismo has recibido. Muchos guardan el dolor con la esperanza de que el culpable se arrepienta, que reconozca el daño, que regrese a enmendar lo hecho. Pero eso no siempre sucede. Y mientras la espera continúa, la herida se infecta. El alma se llena de pensamientos oscuros, de sospechas, de reproches imaginarios. Y lentamente la herida del pasado contamina la paz del presente. Romanos 12:17 a 18 nos recuerda: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La paz no siempre requiere reconciliación, pero sí exige limpieza interna. Cuando Jesús colgaba en la cruz, rodeado de insultos, traiciones y desprecio, no esperó a que sus agresores se disculparan, no esperó a que los soldados se arrepintieran. Desde ese lugar de máximo dolor, pronunció palabras que desafían toda lógica humana. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este no fue un acto de debilidad, sino de poder, porque quien perdona desde la cruz no es dominado por el dolor, sino que reina sobre él. Y quien perdona desde el abandono no pierde dignidad, sino que la afirma ante los ojos del cielo. La Biblia está llena de historias donde el perdón rompió cadenas invisibles. José, vendido por sus propios hermanos, podría haber guardado rencor, podría haber cobrado venganza desde su posición de poder en Egipto, pero eligió otra ruta. En Génesis 50:20 les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José no negó el mal que vivió, no excusó a sus hermanos, pero tampoco permitió que su corazón quedara atado al pasado. Vio el propósito de Dios incluso en la traición. Este es el nivel de madurez espiritual que Dios espera de quienes han sido heridos por aquellos a quienes más amaron. No para aplaudir el mal recibido, sino para romper el ciclo de dolor. No para justificar la ausencia, sino para no dejar que esa ausencia destruya tu presente. En el 1 Pedro 3:9 se nos exhorta: no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Bendecir al que te hirió es una forma de declarar que su mal no tiene poder sobre ti. Es un acto de fe, no de debilidad.
Y es en ese espacio, cuando el perdón se activa, que el alma empieza a recuperar su libertad. No se trata de borrar lo vivido, sino de sanar lo que aún sangra. Porque lo que no se perdona se repite en la mente una y otra vez, que se convierte en prisión, no la prisión emocional. Pero cuando se perdona, se abre la puerta a una nueva etapa, no necesariamente con los hijos, pero sí contigo mismo, con tu paz, con tu llamado, con tu crecimiento. Porque el perdón no siempre restaura la relación, pero siempre restaura al que lo entrega. En Proverbios 19:11 se nos enseña: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay honra en no permitir que la amargura domine tus días. Hay honra en soltar lo que otros se negaron a corregir. Hay honra en dejar en manos de Dios lo que tú no puedes resolver. Porque Dios no ignora tu sufrimiento. Él no minimiza el abandono, pero mientras tú te aferras a la herida, Él no puede llenarte con su sanidad. Por eso, hoy se hace necesario tomar una decisión espiritual, no emocional. No esperes sentir que quieres perdonar. Decide perdonar por obediencia. Porque cuando eliges obedecer a Dios, aunque tus emociones no estén listas, tu alma comienza a ser transformada. El perdón, en su forma más pura, no nace del sentimiento, sino del Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo te guía a soltar, no lo hace para dejarte vacío, sino para llenarte de algo nuevo. Isaías 61:1 proclama el propósito del ungido del Señor. El Señor me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esta es la promesa que se activa cuando decides perdonar. No importa cuánto tiempo ha pasado, no importa cuán profundo fue el daño. El perdón es la llave que abre la celda desde adentro. Y cuando la puerta se abre, es Dios quien entra a sanar lo que tú ya no puedes sostener. La herida que tus hijos te causaron, aunque no lo sepan, no define tu valor, no invalida tu entrega, no borra tus años de amor. Pero si no la entregas a Dios, puede convertirse en una raíz que contamina. Hebreos 12:15 advierte: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Esta es la raíz que debes arrancar, no con fuerza, sino con rendición. No necesitas esperar el perdón de tus hijos para sanar. Necesitas entregar tu dolor a Dios. Y cuando lo haces, ocurre algo poderoso. El corazón se ablanda, el alma se aligera y la presencia de Dios ocupa el lugar del resentimiento. La ausencia que ellos han dejado se transforma en espacio para lo divino. Y en ese espacio no hay rencor, solo consuelo. Salmo 34:18 afirma: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía no siempre se siente con intensidad. A veces se manifiesta en pequeños destellos de paz, pero es real y es más profunda que cualquier reconciliación humana, porque la sanidad que Dios ofrece no necesita condiciones, ni explicaciones, ni finales felices. Solo necesita un corazón dispuesto a soltar. Cuando el alma deja de cargar lo que no le corresponde, comienza a caminar con libertad, no necesariamente hacia el reencuentro con los hijos, pero sí hacia el cumplimiento de un propósito mayor. Porque tu vida no terminó con su ausencia. De hecho, está comenzando a despertar en una dimensión espiritual más alta, donde ya no dependes de lo que otros hagan, sino de lo que Dios ya hizo. La herida que ellos aún no han reconocido, Dios ya la ha visto y está dispuesto a sanarla si tú se la entregas. La ausencia de reconocimiento es una de las formas más profundas de desvalorización. No duele solo por la distancia, sino por lo que esa distancia parece implicar: indiferencia, olvido, desprecio.
Y cuando esa falta de reconocimiento proviene de los hijos, se transforma en una herida de identidad, porque se espera que ellos entre todos sean quienes más comprendan, valoren y recuerden. Pero no siempre es así. Y cuando no lo es, el alma tiembla. Se pregunta si todo lo que se dio fue en vano. Se cuestiona si aún hay valor en lo que fue entregado. El corazón se desgasta tratando de entender cómo el amor más constante puede ser tratado con tanta frialdad. Pero en medio de ese cuestionamiento, la palabra de Dios responde con una firmeza inquebrantable. Tu valor no depende de quienes te reconocen, sino de aquel que te creó. Isaías 43:4 lo declara con claridad. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Esta afirmación divina no está condicionada al trato de los demás, no se modifica por la opinión de los hijos, ni se debilita ante el rechazo. Es una verdad eterna. Fuiste amado antes de ser conocido, valorado antes de ser visto, honrado antes de ser herido. El error más común en medio de la herida es permitir que el silencio de los demás defina la identidad propia. Pero el silencio humano no tiene autoridad para borrar la voz de Dios. El Creador es quien asigna el valor, no la criatura. Él no te valora por lo que otros dicen de ti, sino por lo que Él mismo ha declarado sobre ti. Y lo que ha dicho permanece. El Salmo 139 confirma esta verdad con una ternura firme. En el versículo 13 se afirma: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y más adelante en el versículo 16 añade: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Este pasaje no solo revela un conocimiento íntimo por parte de Dios, sino una planificación amorosa. Tu vida no es el resultado de una cadena de errores o accidentes. Fue diseñada, fue escrita, fue pensada. Y nada, ni siquiera el rechazo de los más cercanos puede alterar ese diseño. En la historia bíblica de David también se revela esta lucha interna por el reconocimiento. Aun después de ser ungido por Samuel como el futuro rey, fue ignorado por su familia. Cuando el profeta llegó a la casa de Isaí para elegir a uno de sus hijos, ni siquiera lo presentaron como opción. Fue necesario que el profeta preguntara si quedaba alguien más. Y solo entonces me mencionaron a David, que cuidaba ovejas lejos de la vista. 1 Samuel 16:11. David no fue visto por su padre, pero sí fue elegido por Dios. No fue valorado por sus hermanos, pero fue llamado por el cielo. Su propósito no dependió del lugar que ocupaba en su casa, sino del llamado que había sobre su vida. Esa misma realidad se aplica a ti. Aunque tus hijos no reconozcan tu entrega, aunque no valoren tu presencia ni recuerden tu sacrificio, el cielo no ha olvidado. El cielo te tiene en cuenta. Y si bien los vínculos humanos pueden quebrarse por ingratitud o descuido, el pacto de Dios contigo permanece firme. Isaías 49:15 lo expresa así: ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Este es el consuelo supremo. Dios no se guía por el olvido ajeno. Su memoria es perfecta, su mirada es continua, su amor es permanente. Aceptar esta verdad implica un giro espiritual profundo. Significa dejar de buscar validación donde no se encuentra. Significa retirarse emocionalmente de la necesidad de ser aprobado por quienes no han aprendido a ver con ojos espirituales. Jesús mismo, en su ministerio, enfrentó esta realidad. En Marcos 6:4 declaró: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Aquellos que deberían haberlo
honrado, no lo hicieron. Y aún así, su identidad no se quebró, su llamado no se detuvo, su valor no disminuyó. La raíz de la inseguridad emocional se alimenta del deseo de ser afirmado por las personas equivocadas. Pero la fe madura aprende a vivir desde la afirmación del Padre. Cuando Jesús fue bautizado, antes de realizar milagros, antes de predicar, antes de ser reconocido por las multitudes, el cielo se abrió y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Mateo 3:17. Esa fue la declaración que sostuvo todo su ministerio. No necesitó la aprobación de los fariseos. No buscó ser entendido por sus parientes. Ya había sido afirmado por Dios. Tu identidad no puede depender de los gestos de otros, porque si otros definen quién eres, también tendrán el poder de destruirte. Solo cuando permites que la voz de Dios sea tu fundamento, el rechazo de los hombres deja de tener dominio sobre ti. Solo cuando entiendes que tu valor fue sellado en el cielo, el olvido en la tierra pierde su veneno. Efesios 2:10 declara una realidad que restaura. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El término hechura aquí no se refiere a algo accidental, sino a una obra de arte deliberada. Eres el resultado de un diseño perfecto y eso no cambia aunque nadie te reconozca, no cambia aunque los años de entrega hayan sido borrados de la memoria de quienes deberían recordarlos. El apóstol Pablo enfrentó el abandono de muchos a lo largo de su ministerio. En su segunda carta a Timoteo expresa con dolor: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. 2 Timoteo 4:16. Pero inmediatamente después declara una verdad que cambia todo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Versículo 17. Aquí se encuentra la clave. Aunque todos se alejen, Dios permanece. Aunque nadie te nombre, Él te sostiene. Aunque tus méritos no sean reconocidos por tus hijos, el cielo ya los ha registrado. Apocalipsis 3:5 nos da una promesa firme. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dios no olvida tu nombre, no olvida tu historia, no olvida lo que hiciste en secreto. El mundo puede desvalorizar lo sagrado, pero el reino honra lo que otros descuidan. Cuando se pierde el reconocimiento humano, es el momento ideal para redescubrir la mirada de Dios. Una mirada que no compara, que no ignora, que no reduce. Una mirada que te recuerda quién eres, aunque los demás ya no quieran verlo. Una mirada que restaura lo que la indiferencia ajena desgastó. Porque el alma no se reconstruye con elogios, sino con verdad. Y la verdad es que fuiste hecho con propósito, amado con eternidad y visto con precisión celestial. No es necesario ser recordado por todos cuando se es conocido por Dios. No es indispensable ser agradecido por los hijos cuando se es sostenido por el Padre, porque la honra que viene del cielo supera cualquier aplauso humano. La estima que proviene de lo alto no necesita gestos, ni llamadas, ni visitas. Está escrita, está sellada, está asegurada. Cuando tus hijos no te reconocen, no es el fin de tu valor. Es el comienzo de una etapa donde Dios quiere redefinir tu percepción de ti mismo. Quiere que camines con la frente en alto, no por orgullo, sino por certeza. Quiere que vivas desde la afirmación divina, no desde la aprobación pasajera. Quiere que descubras que tu nombre está escrito donde nadie puede borrarlo, que tu entrega fue vista, que tu amor fue contado, que tu sacrificio no fue ignorado. Porque cuando el hombre olvida, el cielo recuerda. El alma tiene una reacción natural
cuando siente que está perdiendo algo que ama, correr detrás de ello, a veces sin medida, a veces sin dignidad. Se busca explicaciones, se ruega atención, se fuerza la cercanía, se insiste en mantener un vínculo que ya no responde, esperando que el esfuerzo convenza donde el amor parece haberse enfriado. Pero hay batallas que no se ganan con insistencia, sino con obediencia. Y cuando el corazón se rompe por la indiferencia de un hijo, la única respuesta que preserva la paz es una: soltar el control y entregarlo a Dios. Soltar no es abandonar, no es rendirse desde la desesperanza, ni cortar lazos por resentimiento. Soltar es comprender que lo que no se puede controlar desde el alma, sí se puede encomendar desde el espíritu. Es trasladar el peso desde las manos humanas hacia las manos del Padre. Es aceptar que, por más amor que se tenga, hay caminos que solo el cielo puede enderezar. Hay corazones que solo el Espíritu Santo puede tocar. Y hay distancias que solo la oración puede recorrer. Jesús enseñó esta verdad con firmeza cuando dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Este descanso no se activa con el esfuerzo humano, sino con la entrega. El descanso espiritual no es el resultado de resolver todo, sino de confiar en aquel que todo lo ve. Hay una clase de paz que solo se experimenta cuando el alma deja de pelear por resultados y empieza a descansar en promesas. Cuanto más se persigue lo que se aleja, más se prolonga el sufrimiento. No porque el deseo sea malo, sino porque la estrategia está desenfocada. La palabra nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. No dice: corrige a tus hijos hasta que entiendan, ni haz que vuelvan a ti, sino confía y reconoce a Dios. Porque hay momentos en que lo más sabio no es intervenir, sino interceder. Y en ese silencio, Dios obra. El deseo de restaurar el vínculo con los hijos no es incorrecto. Lo que enferma es la obsesión. Lo que agota es la ansiedad. Lo que desgasta es pretender hacer la obra que solo Dios puede hacer. Nadie se transforma por presión, sino por revelación. Y esa revelación solo la produce el Espíritu de Dios. Juan 16.8 declara que es Él quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es tu insistencia, no es tu reclamo, no es tu dolor el que hará volver el corazón de tus hijos. Es la obra silenciosa, constante y poderosa de Dios en lo profundo. Pero para que esa obra comience, tú debes apartarte del lugar que no te corresponde. No puedes ser el redentor de tus hijos. No puedes ser el Espíritu Santo en sus decisiones. Puedes amarlos, pero no salvarlos. Puedes hablar, pero no convencer. Puedes llorar, pero no cambiar lo que ellos aún no han querido ver. Lo que sí puedes y debes hacer es orar. Y orar no como último recurso, sino como primera estrategia. La oración es el puente entre la impotencia humana y el poder divino. Es el lenguaje del alma que ha dejado de manipular y ha aprendido a confiar. Es el grito silencioso del corazón que ha soltado sus planes, pero no su fe. Cuando se ora con sinceridad, se abre la puerta para que el cielo intervenga. Santiago 5:16 lo afirma con autoridad. La oración eficaz del justo puede mucho. Este mucho no siempre es visible de inmediato, pero es eterno. Produce cambios donde la lógica no puede. Rompe estructuras donde el consejo humano fracasa. El corazón del padre que ora no es débil, es sabio, porque ha entendido que la distancia de sus hijos no se cierra con correcciones constantes, sino con lágrimas que Dios recoge. Cada súplica no es un acto
pasivo. Es un acto de guerra espiritual. Efesios 6:18. Nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velar en ello con toda perseverancia. Esta no es una oración de rutina, es una posición de batalla. No con gritos, sino con fe. No con exigencias, sino con entrega. Mientras tus hijos se alejan, tú puedes caminar hacia lo eterno. Mientras ellos ignoran tu voz, tú puedes elevar tu clamor. Y cada oración, aunque no lo veas aún, está sembrando algo en lo invisible. Porque Dios no desprecia el clamor de los suyos. Salmo 34:17 dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de toda su angustia. Dios no se conmueve por el ruido, sino por la fe. Y cuando una madre o un padre ora desde el quebranto, el cielo se inclina. Hay momentos en los que la mayor prueba no es el silencio de los hijos, sino el aparente silencio de Dios. Se ora, se clama, se espera y no parece haber respuesta, pero es justo ahí donde se forma la fe que permanece. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es obtener lo que se desea de inmediato. Fe es seguir creyendo, aun cuando no se ve el fruto. Es seguir orando, aunque el corazón tiemble. Es seguir entregando, aunque no haya señales de cambio. En esos momentos hay que recordar que Dios trabaja en procesos, no en prisas. Que los tiempos del cielo no están sujetos a la urgencia del alma. Que lo que hoy parece demora, mañana será testimonio. Eclesiastés 3:11 declara: todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el tuyo, no en el de tus hijos, en el de Él. Y mientras llega ese tiempo, tú puedes vivir con descanso, no porque todo esté resuelto, sino porque todo está en manos de aquel que no falla. Soltar a los hijos no significa dejar de amarlos, significa confiar que el amor de Dios hacia ellos es aún más grande que el tuyo, que Él los conoce mejor, que Él sabe por dónde alcanzarlos, que Él ve lo que tú no puedes ver. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. El plan de Dios incluye detalles que tu dolor no alcanza a entender ahora. La oración no solo transforma a tus hijos, te transforma a ti. Porque mientras intercedes por ellos, Dios sana tus emociones, fortalece tu fe y te da paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6-7 lo promete. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende del resultado, sino de la presencia. No se basa en lo que los hijos hagan, sino en lo que Dios ya es. Cuando el alma aprende a descansar en esta verdad, la ansiedad desaparece. Ya no hay necesidad de enviar mensajes esperando respuestas. Ya no hay urgencia por forzar reconciliaciones. El corazón se llena de una confianza serena, porque ya no se vive desde la carencia, sino desde la fe. Y aunque el dolor no desaparezca por completo, ya no domina, porque ha sido reemplazado por una esperanza inquebrantable. Y cuando esa esperanza se afianza, se activa una visión distinta. Ya no se ve a los hijos como culpables, sino como personas en proceso. Ya no se espera que respondan como tú deseas, sino que se cumple en ellos el propósito que Dios ya tiene planeado. Se suelta el control porque se confía en el plan divino. Se deja de perseguir porque se empieza a interceder. Y en esa intercesión silenciosa, Dios actúa. No hay oración que vuelva vacía. Isaías 55:11 lo asegura.
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta es la certeza que debes abrazar cada vez que clames. Dios no ignora tu súplica, la usa, la dirige, la transforma en semilla, que a su tiempo dará fruto. Soltar no es fácil, pero es necesario, porque cuando el alma se aferra al dolor, se bloquea la obra de Dios. Pero cuando se entrega con confianza, el cielo se mueve. No con estruendo, sino con fidelidad, no con rapidez, sino con precisión, no con drama, sino con poder. Y mientras tus hijos recorren su camino, tú puedes recorrer el tuyo, el de la fe, el del descanso, el de la oración constante, porque tal vez ellos aún no se dan cuenta de lo que han dejado atrás, pero tú ya sabes a quién has entregado sus vidas. Y en las manos de Dios, ninguna historia se pierde. Nada de lo que se ha sembrado con amor bajo la voluntad de Dios se pierde. Aunque el tiempo pase, aunque las respuestas no lleguen, aunque las acciones de los hijos parezcan ignorar toda la instrucción, toda la entrega, toda la dedicación que recibieron, lo que fue sembrado, permanece. Porque el amor, cuando nace en Dios, no es un sentimiento débil, ni una emoción pasajera, es una fuerza espiritual que trasciende el presente y se extiende hasta alcanzar el propósito por el cual fue depositado. La palabra enseña que todo lo sembrado, tarde o temprano, dará fruto. Gálatas 6:7 lo afirma con una claridad absoluta. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Este principio no solo aplica a las obras malas, también es una promesa para quienes han sembrado fe, valores, verdad, principios, tiempo, ternura y verdad en el corazón de sus hijos. Aunque hoy parezca que esas semillas fueron olvidadas, lo cierto es que no han muerto. Han sido cubiertas por el polvo del tiempo, por las decisiones equivocadas, por el alejamiento, pero siguen allí vivas, esperando el tiempo de Dios para germinar. Lo que enseñaste en su niñez, lo que les mostraste con tus actos, lo que oraste en silencio, lo que declaraste en fe, no ha desaparecido. El amor que sembraste no pierde su poder porque su origen no está en ti, sino en aquel que es amor. 1. Juan 4:8 declara: Dios es amor. Esto significa que todo acto verdadero de amor que diste por tus hijos no fue simplemente una obra tuya, sino una extensión de Dios a través de ti. Y lo que proviene de Dios no regresa vacío, no queda sin fruto, no se disuelve en el olvido. Por eso, aunque hoy el corazón se sienta frustrado, aunque la distancia parezca invalidar todo lo vivido, hay una verdad mayor que sostiene: la semilla está activa. Aunque no haya evidencia visible, hay un proceso invisible. Aunque no recibas llamadas, hay recuerdos que no pueden ser borrados. Aunque no veas cambios, hay luchas espirituales que se están dando más allá de lo que tus ojos pueden captar. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu. Si en algún momento sembraste esa palabra en tus hijos, entonces puedes estar seguro de que sigue trabajando dentro de ellos. Dios no trabaja al ritmo de la ansiedad humana. Su obra no depende de la velocidad de la respuesta, sino de la profundidad de su propósito. Eclesiastés 11:6 nos exhorta con sabiduría: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es la mejor, si esto o aquello, o si ambas cosas son igualmente buenas. Esta es la confianza que debes mantener. Lo que sembraste, aunque no sepas cuándo brotará, no ha sido inútil. Y aun cuando ellos no lo reconozcan hoy, lo que llevan dentro no puede ser arrancado por la distancia ni por la indiferencia.
Hay momentos en que la mayor victoria espiritual no está en lo que ves, sino en lo que decides seguir creyendo. Porque el verdadero amor no retrocede ante la ingratitud, no desaparece ante el olvido, no se debilita ante el silencio. 1 Corintios 13:8 declara con poder: el amor nunca deja de ser. Esta es la naturaleza del amor que viene de Dios. Permanece, se sostiene, se mantiene firme, incluso cuando todo lo demás parece haberse desvanecido. Muchos padres creen que el alejamiento de sus hijos significa que todo lo enseñado fue en vano. Pero la vida espiritual no se mide por lo que se ve de inmediato. Se mide por lo que está siendo trabajado en lo profundo. Romanos 8:28 ofrece una promesa que transforma toda percepción de fracaso. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso las temporadas de distanciamiento, incluso los silencios prolongados, incluso las decisiones que hoy no entiendes. Nada escapa del propósito cuando ha sido sembrado bajo la dirección de Dios. La paciencia espiritual es la muestra más alta de confianza en Dios. Santiago 5:7 lo ilustra con una imagen poderosa. Esperen con paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el agricultor espera el precioso fruto de la tierra y con paciencia aguarda hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El agricultor no abandona el campo solo porque no ve brotes en los primeros días. Sabe que la semilla está viva, que necesita tiempo y que ese tiempo está en manos de Dios. Así también es tu espera, así también es tu fe. El silencio de tus hijos no anula la obra que Dios está realizando en sus corazones. Porque aun cuando el vínculo se rompe por fuera, no todo está perdido por dentro. Hay verdades que no se olvidan. Hay oraciones que no se borran. Hay palabras que dejaron marca. Y aunque hoy tus hijos no lo digan, hay ecos de tu voz que siguen resonando en su conciencia. Isaías 55, 10-11. Nos da una garantía firme sobre la palabra que fue sembrada. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir. Así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando Dios dice que su palabra no vuelve vacía, también está hablando de esa palabra que tú sembraste en obediencia, de esa enseñanza que compartiste cuando ellos eran niños, de ese versículo que les leíste, de esa oración que hiciste mientras dormían. Nada de eso ha muerto. Todo eso fue depositado en un terreno que aún puede responder. Y Dios no olvida lo que tú sembraste con fe. El enemigo quiere hacerte creer que todo fue en vano, que tus años de amor no sirvieron, que tu esfuerzo como madre o padre fue despreciado, que tu rol ha sido sustituido por otras voces, por otras influencias, por otros afectos. Pero esa es la mentira que busca anular tu fe. Porque si logra hacerte creer que lo sembrado se perdió, entonces también paraliza tu esperanza. Y si tu esperanza se apaga, deja de orar. Y si dejas de orar, la obra se estanca. Por eso debes resistir esa mentira con verdad. Y la verdad es que lo que sembraste permanece. 1 Corintios 15:58 te da una palabra firme en medio del cansancio emocional. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si tu esfuerzo no fue en vano delante de Dios, tampoco lo será en el corazón de tus hijos. Puede que aún no lo veas, pero lo que sembraste sigue teniendo poder. No es palabra olvidada, no es amor descartado, es semilla viva. Y una semilla viva, tarde o temprano,
romperá la tierra. Dios no necesita que tus hijos te den crédito para obrar en ellos. Él solo necesita que tú no dejes de creer. Que mantengas tu fe encendida, que sigas mirando más allá de lo que los ojos pueden ver. Porque es esa fe la que activa lo invisible. Hebreos 11:6 lo confirma. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando buscas a Dios con esa fe, Él honra lo que sembraste. Aunque no haya reconocimiento, aunque no haya devolución, aunque no haya gratitud, porque la semilla no necesita aplausos para dar fruto, solo necesita ser protegida por la fe de quien la sembró. Hay vacíos que nadie puede llenar, ni las palabras de consuelo, ni las justificaciones ajenas, ni los intentos por explicar lo inexplicable. Cuando el alma ha sido herida por la ausencia de los hijos, no basta con distraerse, no alivia racionalizar, porque el vínculo era sagrado. Y cuando ese vínculo se rompe, la herida que queda no se borra con lógica. Pero lo que el amor humano dejó incompleto, la presencia de Dios puede restaurarlo con profundidad. Porque cuando tus hijos no te buscan, Dios sí. Y su búsqueda no es superficial ni temporal, es constante, total, incansable. Desde el principio Dios ha mostrado un carácter que no abandona. En el Edén, cuando Adán y Eva se escondieron por su pecado, Él no esperó a que salieran por voluntad propia, Él fue a buscarlos. Génesis 3:9 declara: mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Esa pregunta no era por desconocimiento, sino por amor. No era un reclamo, era una llamada. Desde ese día, la historia de la humanidad ha sido una sucesión de búsquedas divinas. Dios no se queda observando desde lejos. Se acerca, se involucra, se presenta en medio del dolor. A veces la ausencia de los hijos se vuelve tan fuerte que nubla la percepción de la presencia de Dios. El corazón se enfoca tanto en lo que falta que no reconoce lo que permanece. Pero la fidelidad de Dios no se desvanece porque los demás se alejen. En Hebreos 13:5, Dios lo dijo con claridad: nunca te dejaré ni te desampararé. Esta promesa no está condicionada a las circunstancias ni a la conducta de los demás. Es una declaración eterna. En los días de silencio, en los días de llanto, en los días en que todo parece perder sentido, Él sigue allí. La ausencia humana puede producir un tipo de soledad que no se calma con compañía superficial, porque no se trata de estar rodeado, sino de ser recordado. No se trata de tener gente cerca, sino de ser buscado por quienes se amó profundamente. Pero ahí, justo en ese dolor específico, Dios se manifiesta con una ternura distinta, no con ruido, no con espectáculo, sino con cercanía profunda. Salmo 34:18 lo confirma. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No está lejos, está más cerca que nunca. La clave no está en negar el dolor, sino en dirigirlo hacia la fuente correcta. En vez de seguir anhelando una llamada que no llega, el alma puede empezar a escuchar la voz que nunca ha dejado de hablar. En vez de esperar una visita que tarda, se puede abrir el corazón a la presencia que siempre está dispuesta. Jesús mismo prometió en Juan 14:18: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esta promesa no es simbólica, es una realidad espiritual que transforma. Su presencia llena, sana, sustenta, restaura, no reemplaza el amor de los hijos, pero da sentido incluso en su ausencia. Cuando Dios se convierte en el centro del alma herida, el corazón no se endurece, sino que se renueva. El dolor no desaparece de inmediato, pero deja de gobernar.
La ausencia no cambia, pero pierde su dominio. Y lo que antes parecía una herida abierta se convierte en un lugar de encuentro con lo eterno. Porque cuando todo lo demás falla, su presencia no. Cuando todos se alejan, Él permanece. Cuando el amor humano se agota, el amor divino se desborda. Cuando todo se ha dicho, cuando el alma ha pasado por la herida, el silencio, la entrega y la esperanza, aún queda algo más que decir. Porque el final no se escribe con el comportamiento de los hijos, no, sino con la respuesta que tú decides dar como hijo de Dios. No se trata solo de sanar por dentro o resistir por fuera, sino de asumir la nueva etapa que comienza cuando el dolor ya no gobierna tus decisiones. Esa etapa donde no esperas ser buscado, sino que eliges convertirte en una fuente, no de reclamos, sino de bendición. La ausencia de tus hijos no define tu fertilidad espiritual. Aunque no te busquen, aún puedes dar fruto. Aunque no te valoren, aún puedes sembrar. El corazón que ha sido quebrantado por la indiferencia no queda estéril, queda profundo. Y desde esa profundidad, Dios puede dar a luz palabras, acciones y gestos que no nacen del orgullo, sino del espíritu. Ya no actúas para recuperar algo perdido, sino para multiplicar lo que Dios puso dentro de ti. Esta nueva etapa no se basa en lo que te falta, sino en lo que ahora comprendes. Comprendes que tu llamado no termina en la familia biológica. Comprendes que el amor que sembraste no fue en vano, pero tampoco es exclusivo. Hay otras vidas que también necesitan consuelo. Hay otras personas que, como tú, han sido marcadas por el olvido. Y lo que un día fue tu llanto, ahora puede ser tu palabra. Lo que fue tu espera, ahora puede ser tu mensaje. Isaías 58, 11 dice: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Este no es un llamado a sobrevivir. Es una promesa para florecer. Es la confirmación de que Dios no solo te restaurará, sino que hará de ti una fuente para otros. Y mientras sirves, mientras consuelas, mientras das vida, algo sutil pero glorioso ocurrirá. El vacío perderá su voz, la herida dejará de gritar y la presencia de Dios llenará ese espacio que antes parecía imposible de llenar. No esperes a que te valoren para comenzar a caminar con dignidad. No pongas tu propósito en pausa por quienes no supieron ver tu valor. No retengas el amor solo porque no fue devuelto. El amor que viene de Dios no retrocede. Y tú no estás terminando una historia. Estás comenzando una misión. Dios no te ha traído hasta aquí solo para consolarte. Te ha traído para prepararte, porque lo que viene no será un lamento repetido, será una manifestación nueva. Serás testigo de cómo Él levanta del dolor una vida que no mira hacia atrás con rencor, sino hacia adelante con autoridad. Porque en Cristo lo que parecía pérdida se transforma en propósito. Y lo que parecía olvido es solo el inicio de una redención más grande.